Usualmente se hace primero en papel, ¿no es cierto?, para entender cómo es el esquema, y es más fácil trasladar o transcribir en AutoCAD ya cuando se tiene un formato en papel, ¿no es cierto?, porque se sabe cómo va a quedar. Pero si ya si lo están haciendo en Vision, entonces con este también lo pueden trabajar. Lo pueden imprimir o lo pueden irlo pasando a AutoCAD, ¿no es cierto?, y dibujándolo en AutoCAD. La idea es que lo vamos a dibujar desde cero en AutoCAD para que ustedes entiendan cómo hacer esa simbología. ¿Listo? Entonces, si vamos a hacer este dibujo, miren que cada dibujo ustedes deben calcular la longitud total de la figura, tanto en X como en Y, para definir el área o el límite de cada ejercicio. Cada ejercicio lo vamos a hacer en un archivo independiente. En este caso sería de 163 por 192, ¿no es cierto? Ese sería el límite de este ejercicio. 163 primero es 0,0, luego 163 por 192. Y vamos a trabajar con las capas que ya hemos utilizado, ¿no es cierto? Siempre vamos a generar la de ejes, ¿no es cierto? Que esta es la que nos da los centros de los círculos o de los arcos. Y vamos a crear una nueva para lo que sean contornos. Contorno sería, en este caso, toda la silueta de la figura. ¿El nombre de la capa de qué depende? ¿De qué creen que depende el nombre de la capa? ¿Qué opinan? ¿De qué? O sea, si estamos trabajando en un plano, en un diagrama de proceso, en un PNID, ¿qué nombre le pondrían ustedes a las capas, por ejemplo? Tubería, puede ser una, instrumentos, puede ser otra. ¿Cuál? Cableado. Miren que los nombres dependen de lo que vayan a dibujar ustedes en esa capa, ¿cierto? Y en un PNID el objetivo es poder diferenciar todos los elementos que tiene ese PNID, ¿cierto? Miren que aquí, por ejemplo, en líneas o tubería, que hay tubería de aire comprimido, hay tubería de agua doméstica, hay tubería de el venturi, ¿no es cierto?, el drenaje, hay aire de instrumentación, nitrógeno, y acá en el plano cada línea tiene un color diferente, ¿sí ven? Entonces en AutoCAD las capas tendrían el nombre, puede ser de la línea o, o del instrumento, ¿no es cierto? O de la línea de procesos, porque puede ser que en un PNID, que en una planta, hayan varios procesos, ¿no es cierto? Entonces le debes identificar cada proceso en una capa diferente. Por eso esos nombres que ustedes le pongan aquí a las capas deben ser concretos. No puede ser un nombre muy largo, ¿no es cierto? Pero debe ser algo que ustedes lo puedan identificar fácilmente. Y ya el tipo de línea o el tipo de línea que escojan, pues va a depender de lo que vaya a ir en el plano. Miren que si es una señal, las señales con qué se representan, con una línea punteada, ¿no es cierto? Una línea. ¿Y esto qué sería? Una señal neumática, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde se utilizan los tipos de línea acá en AutoCAD. Hay algunos tipos de línea ya creados, hay otros que podemos crear. ¿Sí? Yo después les explico cómo crear tipos de línea. Esto también lo podemos hacer. Para este caso voy a dejar solamente estos dos capas, ejes y contornos. Entonces dijimos que esta figura debe quedar centrada en ese límite, o sea que eje X, ¿no es cierto? 81.5. 81.5, 0, y esto tendría 192 de altura.
1.5, 0, 92 con ángulo de 90 grados. Y a partir de ahí empiezan a dibujar el contorno. Van a hacer, en este caso, hacen solamente la mitad y luego le hacen un espejo o una simetría para hacer el otro lado. ¿Listo? La mitad de 96, ¿cuánto es? De 96. 48, ¿no es cierto? 48 en ángulo de 180. 24 en ángulo de 90. Listo. Miren que en cualquier momento ustedes pueden utilizar las referencias a objetos. Si ustedes le dan aquí en este punto, yo quiero llevar la línea de tal forma que quede perpendicular al eje, ¿no es cierto? Porque aquí forma ángulo de 90. Pero no tengo activa esa referencia aquí. ¿Sí? Recuerden que aquí no es necesario mantener activas todas las referencias. Siempre dejen solamente 3, que son las que más se utilizan: punto final, punto medio e intersección. Entonces, ¿cómo habilito temporalmente una referencia? Con la tecla Shift del teclado la dejan presionada y luego presionan el Enter del mouse y aquí aparece este menú. Y de aquí escogen la opción perpendicular. ¿Perpendicular a qué? A la línea. Ponen el mouse sobre la línea, miren que aparece el símbolo y le dan clic. Y ahí ya va a formar ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Si medimos este ángulo, miren que queda 90 grados. Vamos a crear, bueno, otra capa que vamos a crear en estos planos es la capa de cotas, porque vamos a ponerle cotas a estos dibujos. ¿Listo? Listo, miren que aquí hay un espacio de 80, o sea que también puedo hacer lo siguiente, puedo hacer un desfase de 40 hacia acá y luego un desfase de 8 hacia arriba. Y aquí tengo la intersección para dibujar esta línea. Es que utilicen todos los comandos que ya han trabajado, ¿no es cierto? Recortar, extender. No, vamos a hacerlo lo más rápido que puedan, ¿listo? Aquí, ¿qué sería? Un arco de radio 8. Entonces, copian esta línea acá y hacen un desfase de radio de 8 hacia arriba y luego un círculo desde este punto hasta acá. Y vuelven y desfasan en 8 milímetros esta línea y ahí obtienen ese punto. ¿Listo? Listo. En cámara lenta. No, la idea es que ustedes empiecen a coger agilidad también con el programa. Un dibujante que trabaje muy bien en AutoCAD, créanme que les pagan muy bien. Les pagan muy bien. Sí. Y vuelve y desfasa. Aquí, ¿qué hacen? Aquí hacen un espejo, una simetría, que es este comando. ¿De qué? De la figura con respecto a qué? A este punto y a este punto. ¿Vale? Entonces, miren, aquí podemos acotar con este estilo de cota, con el ISO 25. Estos estilos de cota aparecen acá en este menú anotación y es precisamente, están configurados para diferentes escalas de acotado. Digamos que el ISO 25 viene con una escala de 25, veámoslo acá, en qué escala viene este estándar. Miren, aquí está la escala. La escala es A1, o sea que las cotas salen a escala real, ¿sí? Si ponemos aquí una cota lineal de este punto a este punto, aquí nos va a dar los 96 milímetros que nos da el dibujo, ¿listo?
Todas las cotas en un plano deben quedar por fuera del dibujo, preferiblemente, es decir, que yo las puedo extender de esta forma. Puedo sacar para que quede con las medidas. Eso es lo que se llama acotar un plano o ponerle cotas a un dibujo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo llevo? Bueno, voy a guardar hasta acá esta primer parte. Bueno, el ángulo. ¿Cómo le sacamos una cota angular? Acá. Angular entre esta línea y esta línea. Aquí pongo una cota. O puede quedar por acá. Esta sí puede quedar por dentro porque necesariamente necesito acotar en esta posición del ángulo. Y la del círculo, ¿dónde aparece? Puedo poner radios o diámetros. Por ejemplo, si es un círculo completo, acoto diámetro. Pero si es solamente una parte de un círculo, acoto un radio. ¿Listo? Y el radio lo puedo poner acá por fuera. Ahora, cuando son líneas inclinadas, no me sirve la cota lineal. ¿Por qué? La cota lineal solamente acota distancias horizontales o verticales entre dos puntos. Pero si yo necesito la longitud de esa línea inclinada, utilizo esta cota alineada. Entre este punto y este punto, aquí me da la longitud de la línea. Miren que es diferente las dos medidas, ¿cierto? Hay que sacar las medidas todo eso. A este plano vamos a ponerle las cotas que están aquí como tal en el dibujo. Sí, no es necesario ponerle todas. Vamos a guiarnos por las cotas que tenga cada dibujo y vamos a poner esas mismas cotas en AutoCAD. ¿Listo? Calma, calma, no se vayan todavía. Voy a detener aquí esta parte.